verdadero Dios. Apreciado amigo, apreciada amiga, hermano, apreciada familia, que Dios te bendiga en esta mañana. En este momento, antes de iniciar nuestra jornada cotidiana, queremos hacer una pausa y meditar en la palabra del Señor. Estamos llegando a los capítulos finales del libro de Isaías y hoy nos corresponde reavivarnos en el capítulo 63. Pero antes de eso yo te invito a que inclines tu cabeza y ahí donde estés podamos pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Amantísimo Señor, te damos gracias por el amor que tú nos tienes, por el cuidado, Señor, que tú nos das, porque nos diste una noche de descanso reparadora. Y en este momento queremos, Señor, escuchar tu palabra y poner en práctica tus enseñanzas. Acompáñanos en esta jornada, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo 63, querido amigo del libro de Isaías, es uno de esos capítulos hermosos que tiene la palabra del Señor. Y es que el capítulo 63 se divide en dos secciones. La primera sección, que va del versículo 1 al versículo 6, donde Isaías muestra la victoria del Mesías sobre sus enemigos. Versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este vestido con esplendidez que marcha en la grandeza de su poder. Sigue diciendo, yo, el que hablo en justicia grande para salvar. Isaías aquí nos muestra en la primera parte quién es Cristo. ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Rey de Reyes? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué es Cristo para ti? Isaías está también aquí indicando la naturaleza doble de la obra que el Mesías habría de realizar. Y esa naturaleza doble se revelaría en la grandeza de su poder, porque en la grandeza de su poder Cristo destruye a sus enemigos, pero también se revelaría en la grandeza para salvar a sus hijos, para salvarte a ti y para salvarme a mí. El versículo 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas son como las de aquel que ha pisado un lagar? Versículo 2 y versículo 3 son muy interesantes. Versículo 3 dice, he pisado yo solo el lagar de los pueblos, nadie había conmigo, los aplasté con ira, los pisoteé con furor, su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. El versículo 2 y el versículo 3 nos muestran más que todo cuál es la victoria del Mesías sobre sus enemigos. En la antigüedad se colocaba un lagar donde las uvas eran puestas y pisoteadas para exprimir su jugo. Las vestimentas de las personas y de los hombres que pisoteaban las uvas eran por ende manchadas con el jugo de las mismas. Ahora Juan emplea esta expresión de Isaías, la emplea Juan en Apocalipsis 14 y 19, donde nos muestra cómo Dios juzga a sus enemigos al punto de pisarlos como en un lagar. Ahora, el versículo 3, hay una palabra muy interesante, la palabra solo. La palabra solo aparece en el versículo 3 y nos hace referencia a Isaías cuando Jesús, o nos hace referencia a los evangelios, cuando Jesús sufrió solo en Getsemaní para que tú y yo podamos ser salvos. El evangelio según San Mateo capítulo 26 nos muestra que sus discípulos, quienes debían de haberlo acompañado y consolado, finalmente se durmieron y dejaron al Salvador solo en ese momento de angustia. La sierva del Señor, la hermana Juárez, en el deseado de toda la gente, página 642, dice, su humanidad rehuía los terribles episodios por los cuales estaba a punto de pasar. Contemplando el destino inminente de un mundo condenado, aceptó su bautismo de sangre a fin de que por medio de él los millones que perecen puedan obtener la vida eterna. Y sigue diciendo, en la cruz, rodeado de tinieblas sobrenaturales, se sintió aún más solo. El Señor pasó todo ese trago amargo solo. Versículo 7. Del versículo 7 en adelante, y a partir de este versículo comienza una nueva sección que concluye con el fin del capítulo 64, vuelvo a repetir, en el versículo 12. Ahora, del versículo 7 en adelante vemos que este es un poema, y este poema comienza más que todo afirmando la determinación de pensar en la misericordia y la bondad que Dios hace para que todos conozcamos su misericordia. El versículo 7 también lo inicia Isaías más que todo con un repaso de la relación que Dios ha mantenido con el pueblo, con su pueblo. Versículo 8. Porque Él me dijo, ciertamente mi pueblo son mis hijos no me mienten, y fue su Salvador. El versículo 8
sin duda este pasaje se refiere más que todo a la intervención divina para librar a Israel de la esclavitud de Egipto. A lo mejor estoy hablándole en este momento a alguien que se encuentra atrapado en Egipto. A lo mejor estoy hablándole a alguien que no ha pasado aún el Mar Rojo. Este es el momento en que tú te aferres a la mano del Señor. El Señor está ahí para librarte. El Señor está ahí para consolarte. El Señor está ahí para que tú salgas victorioso. Versículo 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia los redimió. Los trajo y los levantó todos los días de la angustia. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y Él mismo peleó contra ellos. Versículo 11. Sin embargo, se acordaron de aquellos tiempos antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? ¿Dónde está el que los guió por su diestra como Moisés? ¿Dónde está el que tiene el brazo de su gloria? ¿Dónde está el que dividió las aguas delante de ellos? ¿Dónde están el que condujo por los abismos como un caballo por el desierto? ¿Dónde están?, pregunta el pueblo. Y este poema, este Salmos, en este capítulo, el capítulo 63, en el verso 16, dice: pero tú eres nuestro Padre. Y esta expresión de Padre, ¿cierto? Vemos que la usan aquí con el objetivo de mencionar que Dios es nuestro Padre. Sigue diciendo el versículo 16: aunque Abraham nos ignore e Israel no nos reconozca, tú, Jehová, eres nuestro Padre, Redentor nuestro, es tu nombre desde la eternidad. Yo te hago una pregunta. ¿Tú consideras a Dios como tu Padre? ¿Es Dios tu Padre celestial? ¿Es Dios tu Padre el que te guía? ¿Es Dios el que te redimió? Sigue diciendo el versículo 17. Porque Jehová nos ha hecho errar de sus caminos y has endurecido respecto a tu temor nuestro corazón. Cuando nosotros leemos el versículo 17, nosotros tenemos que entender algo. Que cuando nosotros nos alejamos de los caminos de Dios, el Señor no puede forzar nuestra voluntad y es muy obvio que vayamos a errar. Pero cuando nosotros nos mantenemos en el camino del Señor, el Señor va a velar nuestros pasos. Por eso dice el versículo 17, porque Jehová nos ha hecho errar de tus caminos. No es que Dios los haya hecho errar, sino que ellos se alejaron del camino del Señor y el Señor no puede forzar su voluntad a volver. Y terminamos con el versículo 19 diciendo: hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue invocado tu nombre. El templo, nosotros vemos aquí que cuando Salomón construyó el templo, en el tiempo de Isaías todavía estaba el templo del santuario. Isaías más que todo estaba proyectándose proféticamente al tiempo cuando el templo ya no existía. Por eso dice el versículo 18: por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo, nuestros enemigos han pisoteado tu santuario. En el tiempo de Isaías el santuario aún permanecía intacto, pero Isaías tenía la visión de que el templo iba a ser destruido. Ahora yo te hago la pregunta, querido amigo y querida hermana: ¿estás dispuesto a que Jesús tome el control de tu vida? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida en las manos de Jesús? Este es el momento en que tú puedes decidir por Jesús. Este es el momento en que debes de invitar a Jesús a tu corazón, a tu vida y a tu familia. Que Dios te bendiga en esta mañana y recuerda, Jesús ya te dio la victoria. Él va a pisotear a tus enemigos. Tú lo único que tienes que hacer nada más es agarrar y aferrarte de la mano de tu Salvador. Que Dios te bendiga. Buen día. Primero Dios.